Les recuerdo que son los últimos días del mes de la gran promo del lente de contacto en la óptica Estela Ginchuk. Se puede ahorrar hasta un 50%. Por ejemplo, si llevas 2 cajas de AcuView OAS históricos para corregir astigmatismo, te regalan 2 cajas más. O sea, llevas 4 cajas por el precio de 2. Imperdible promoción solo por el mes de agosto. En las 7 sucursales de la óptica Estela Ginchuk podés también comprar a través de la web desde cualquier rincón del país. Este año además Ginchuk está festejando sus 20 años al servicio de la salud visual. Bien, volvemos al tema, a este debate y a una discusión que pareciera estar como un poco de fondo de todas estas formas de interpretar los números de un papel, de un informe. Y acá cabría preguntarse, bueno, ¿pasa la cosa por repartir plata, por invertir los recursos? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensa Iturralde? Hay una cosa que ahora estábamos conversando a la pausa y creo que está subyacente a todo esto, que es, bueno, cómo las cuentas públicas, el propio informe de CEPAL, unas páginas antes de poner esta gráfica que ha despertado tanto debate, habla de la situación fiscal previa a la pandemia y muestra que el déficit fiscal promedio de la región era 3%, el de Uruguay era casi 5%. Uruguay recibe esta situación con las fortalezas que estamos diciendo que es verdad, sobre todo en términos de ingresos monetarios, de ingresos de los hogares, del sistema de salud, pero con una situación fiscal muy grave. Una situación fiscal que viene deteriorándose, con una deuda sobre producto que viene deteriorándose y que es peor que el promedio de la región. Y la CEPAL mismo dice, obviamente las respuestas también tienen una correlación con cómo recibieron. Claro. No es casual que Perú y Chile, que habían sido, con todos los problemas que tiene no Uruguay, pero en esto estaban mejor que Uruguay, que habían ahorrado mejor durante la bonanza y tenían caja, tuvieron espalda para hacer un despliegue. Recién estábamos conversando y algunos panelistas, que ahora estoy seguro que me van a contestar, me decían, no, hay momentos que hay que gastar. Claro que hay momentos que hay que gastar, pero para poder gastar esos momentos... ¿Cuál es ese momento? Cuando hay una crisis, pero para poder gastar esos momentos tenés que haber ahorrado la bonanza. Claro. Merkel, que ahora es el ejemplo porque bajó el IVA, aumentó el gasto, hizo un despliegue tremendo, tuvo 7 años consecutivos de superávit, no de déficit bajo, superávit. Merkel impuso en Europa una austeridad, ahora es una heroína, y creo que lo es, creo que es una estadista Merkel, pero para poder llegar a hacer este despliegue, costó mucho, claro, esa parte no es tan linda de contar, no es tan romántica, pero costó sudor y lágrimas poder estar ahora haciendo el despliegue que Merkel está encabezando. Bien. Sí, Virginia. No, que Cayán y el Frente Amplio justamente hablaba del paquete que acaba de aprobar la Unión Europea para la recuperación económica, entonces él decía, cambió el paradigma económico y da luz verde al endeudamiento. Lógico, es el momento perfecto para dar luz verde al endeudamiento. El tema es que nosotros ya venimos con una deuda de hace mucho tiempo, entonces la luz verde ya la habíamos dado, entonces ya arrastramos esa deuda. ¿No es cierto que tenemos la deuda más grande de América Latina? ¿Me vas a decir que tenemos más deuda externa que Argentina? Pero por favor, el no es cierto. Fiscal, señores de a uno, por favor. Fiscal, sí, ese es economista, ¿cuál es la verdad? Es más alta que el promedio. Es más alta que el promedio, Selva, el déficit es más alto que el promedio y la deuda, más allá de si es más alta o más baja que la Argentina tuvo un aumento muy grande en los últimos años, tiene una trayectoria insostenible. Eso para mí es clarísimo. Si seguimos teniendo un déficit de 5 puntos durante 4 o 5 años más, vamos a llegar a una deuda que hoy en día es casi 70, o sea, el 75, el 80, el 100, y el día que te agarre con la deuda en ese nivel y las tasas de interés que hoy están baratísimas, entonces es una papa endeudarse porque la plata está barata, es verdad eso. Pero eso cambia, y si en 3 años te agarra con un 90%, bueno, Macri, en buena medida el fracaso estrepitoso del modelo de Macri, fue eso, fue decir, vamos a patear el ajuste, acá no pasa nada porque la plata está barata. A los 3 años se encontró que el mundo no le prestaba más plata, no había logrado hacer crecer la economía y tuvo que salir corriendo el Fondo Monetario para que el ajuste que hizo no fuera tan duro como el que tendría que haber hecho si se queda sin plata directamente. Igual Agustín, me parece, aprovechando tu condición de docente más que nada, que el público debería tener claro que tener más deuda no es el monto total de la deuda, sino qué porcentaje tiene con relación al que vos producís. Sí. Por lo tanto, Uruguay, simplemente para recurrir al peor momento histórico último que hemos vivido, que es la crisis del 2002, tenía una deuda equivalente a toda su producción, al 100% casi. Sí. Eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo ahora, por lo tanto, va de suyo que no puede decirse que la deuda... Bajó mucho y después empezó a subir. Yo digo para rebatir el concepto que se dijo aquí, que es la deuda más grande del Uruguay en los últimos 30 años. Eso no es cierto. No es cierto. Que es demasiado alto el déficit, sin duda alguna. Es más, Uruguay nunca ha tenido un gobierno que le deje al otro
Primero, las políticas anticíclicas que vos reclamás y que ponés como ejemplo a Chile. Bueno, Chile, por hacer esa política, ya vemos que tenía una gran asignatura pendiente de lo social, ¿no? Si quieren otro día hablamos de Chile. Pero, por ejemplo, el caso de Alemania. No podemos decir que el Uruguay ha sido eficiente en las políticas contracíclicas, porque desde la recuperación democrática para acá, cada gobierno, un colorado, un blanco, un colorado, le ha dejado más déficit fiscal. Lo he dicho siempre, lo realmente curioso que ocurrió en este último cambio de gobierno, el anterior, es que un partido le deja a su propio partido, ¿verdad?, un altísimo déficit fiscal como no teníamos antecedentes, y es obvio que ese es un problema. No asumir eso como un problema es un error que casi luce como irresponsable, ¿no es cierto?, desde la perspectiva política y económica. Ahora, cuando estás en un marco de crisis mundial, como la historia no reconoce otro, es probablemente, me resulta sensato, es probablemente el déficit fiscal, no necesariamente el objetivo central. Me parece que es un lindo tema a discutir y no debe correrse a nadie por el poncho cuando se habla en estos términos. ¿La respuesta supone ideología mediante? En todo hay ideas, visiones del mundo y no está mal que así sea. Obvio. Creo que a veces, bueno, esto es ideológico, es una forma para protegerse de poner la evidencia a la mesa. Es verdad, hay cosas ideológicas, pero ideologías que la realidad demostró que eran tremendamente destructivas para la economía y que generan pobreza y miseria. La solidez, no hay que confundir dos cosas, que es la consolidación fiscal, tener cuentas públicas en orden, con gastar poco. Bien. Son dos cosas que no son lo mismo. Suecia, Noruega son extremadamente prolijos desde el punto de vista de sus cuentas públicas y gastan, tienen estados presentes, que hay preferencias, hay sociedades que prefieren estados más grandes, más chicos. Con otra matriz impositiva. Ahora, las cuentas hay que pagarlas. Bien, ahora, pero si bajo esto al llano, ¿no? La discusión que se da bien coloquial es entre, por ejemplo, una oposición o hasta el propio PIT-CNT reclamando por ayudar a las comunidades más comprometidas, llámese renta temporal básica para 300.000 familias, ¿no? Y desde el oficialismo se entiende que, bueno, hay que ir con la perilla midiéndola, que eso no se puede hacer, que son otras fórmulas de compromiso y de ayuda de parte del Estado que se están desarrollando. Entre esas dos, ¿qué hay? El informe de la CEPAL. ¿Puedo decir algo? Sí, pero me interesa ese punto, porque se va en esos extremos. Es esa tensión. ¿Qué respuesta da el gobierno a esos reclamos? Claramente el gobierno representa una visión que cree que es mayoritaria. ¿Eso es ideología o eso es...? Y creo que obviamente hay una visión del mundo que también, a ver, recordemos que hubo elecciones en este país el año pasado y que hay un gobierno que tiene una popularidad del 65%, del 60%, una popularidad alta y que está tratando de poner un plan de gobierno que anunció en la interna el presidente de la calle Pou, en la nacional y después en el famoso compromiso del cambio, que iba a hacer un ajuste de las cuentas públicas vía el gasto. O sea, eso lo anunció en reiteración real. Sí. Nadie se puede sorprender de eso. Es verdad que eso está en la mesa. Esa tensión se está por resolver. Aparece el tema del coronavirus, que nadie lo vio. Yo lo que creo que no podemos dejar de vista con el tema del despliegue. En Uruguay hay signos fuertes de reactivación. Es verdad que la crisis en el mundo es inédita. La crisis en Uruguay aparentemente no va a ser tan inédita. O sea, en el 2002 la economía va a haber caído más que lo que va a caer este año en Uruguay. Hay síntomas de que el 2021 puede ser un año de recuperación importante y que el 2022 puede tener un piso de crecimiento más o menos interesante. Vamos a ver, yo creo que hay razones para ser moderadamente optimista. Bien. Creo que en eso se basa el gobierno, decir, bueno, apostemos al crecimiento, a la sustentabilidad de esto y no nos enloquezcamos tanto con la emergencia. Bien. Yo quería decir algo que es cambiar el concepto de gasto por fomentar con capital el desarrollo del país. Porque el concepto de gasto, yo estoy de acuerdo con gastar menos en el sentido del despilfarro. Gasto tiene, para mí, en la opinión de la jerga común, es gasto, se despilfarra en el Estado. Estoy de acuerdo con las medidas que se van a tomar ahora de ahorrar. Nos vamos a enterar en las he escuchado y estoy de acuerdo. Pero hay un problema ideológico de fondo. Cuando todo se hace en función del ajuste para hacer que el déficit fiscal baje, cuando se prioriza eso y se jerarquiza eso, se desdeña eso que tú preguntabas, Vic, que es cómo se atiende la emergencia, la renta básica de familias que no tienen qué comer. Popo leyó otro informe de la CEPAL, porque el informe de la CEPAL sí aboga por la renta básica,
de esas familias vulnerables. Sí, te lo puedo leer. Sí. El informe de la CEPAL aboga por la renta básica de los sectores más vulnerables. Y te voy a decir más. Situaciones de pandemia y descontroladas. Y ese sector, ese tejido social que queda tan debilitado, y repito, no se vuelven a recuperar las empresas o las fuentes de trabajo de un día para el otro. Y en el año 2021 todos veremos, y ojalá sea como tú dices, que el aumento sea del 5%, que la caída del Producto Bruto Interno sea del 4% y no del 5%, pero todos veremos qué situación de crisis vamos a sufrir, todos sin excepción. Veremos. Pupo, breve, por favor. El Frente Amplio nos dejó muy comprometidos. Me extraña la gente del Frente Amplio que plantee este tipo de cosas y se queje por el gasto que está haciendo este país y el sacrificio que está haciendo este país después de haber dilapidado 900 palos en ANCAP, después de habernos hecho poner plata a todos para cubrir ese despilfarro, después de la Antelarena, después de la regasificadora. Eso es inaceptable y es inmoral plantearlo hoy. Hoy lo que hay que hacer es cerrar los números del Estado para volver a controlar la economía y darle un futuro a los uruguayos. Futuro que quedó comprometido con una deuda de 65.000 millones de dólares, mientras salimos de un piso de 13.000 millones de dólares en el 2003 o 2004. 70.000 empleados públicos más. Eso fue engrosando el peso del Estado y fue debilitando la economía. Vaya qué casualidad, esos 70.000 puestos de trabajo más en el Estado son los 70.000 puestos de trabajo menos que tuvimos en la actividad privada. Vaya coincidencia. O sea que en ese marco el nuevo gobierno tiene que tomar medidas racionales en un escenario donde la economía nuestra no está tan mal como la del resto de América, donde la pandemia nuestra la llevamos de otra manera. Justamente no está tan mal porque estamos reactivando la economía en este marco y con menos déficit y sufrimiento social que otros países. Por tanto, la atención que el Estado le tiene que dar a la ciudadanía tiene que ser menor a la de otros países. Bien. Es lo que esperamos. Muchas gracias. Y gracias, economista Iturralde, por acompañarnos en el día de hoy. Hacemos una pausa. Les recuerdo que la mejor calidad de imagen y sonido y la más amplia línea de televisiones Smart la tienen Yuta, desde 32 pulgadas hasta 65. 4K Ultra HD, 65 pulgadas, es como un cine en tu casa, pero Smart. Smart TV de Enjuta toda una vida contigo. Pausa, ya venimos.